La agenda globalista está tratando de cimentar la misandria y el matriarcado en el que vivimos, pero grave, ya incluso por ley. Posiblemente sepas que entre esta semana y la semana pasada fue la semana de la ONU, de las Naciones Unidas, en donde van los diplomáticos, primeros ministros, presidentes de todo el mundo y se juntan en Nueva York para discutir el futuro del mundo. Y me vas a decir, bueno, pero a mí no me afecta. Por supuesto que te afecta, porque te quita tus libertades y tus derechos. En diferentes redes sociales seguramente has visto, pues, algún presidente que te guste o algo hablar ante la ONU. Y en esta semana tan importante en el año, es donde se discute el futuro de tus libertades, de tus derechos. Y lo que el feminismo está tratando de hacer es cambiar la Carta Magna de Derechos Humanos para que en lugar de hablar de igualdad, hablemos de equidad y perspectiva de género, lo cual te va a afectar a ti. Seguramente me vas a decir, bueno, pero pues yo soy un empleado, yo no puedo hacer nada. Estás en lo incorrecto. O peor, la gente que cree que estos cambios o esta agenda globalista no va a tener repercusiones en tu vida. Por supuesto que las va a tener. Hay un sinfín de problemas que tiene esta agenda globalista. Pero en este canal nos enfocamos en el tema de feminismo, o en el caso de los hombres, masculinismo, en donde buscamos la igualdad. ¿Igualdad de qué? De derechos y obligaciones, entendiendo que hombres y mujeres somos diferentes. Entonces, por supuesto que todos estos mensajes te están afectando. Hola, yo soy Manu y esto es El Feminista en Misandria. A ver, ¿qué es lo que está tratando de hacer la ONU a través del feminismo? No sé si ustedes lo sepan, pero hay 17 puntos de desarrollo sustentable, en los cuales en todos, en esencia cuando los escuchas suenan muy bien, nadie tiene discusión en ellos, pero en cómo los están aplicando es donde te están quitando tus libertades. Y el feminismo, durante esta semana, he notado un montón de juntas, reuniones, propaganda, comerciales, en los cuales están tratando de cambiar la dinámica de la sociedad para que entendamos como equidad en lugar de igualdad. Y el feminismo solo busca igualdad. Es más, está buscando que derechos humanos deje de hablar de igualdad. Parte esencial de todos los países de Occidente, con la ONU, uno de los grandes logros de la sociedad fue haber firmado esta Carta de Derechos Humanos, esta como Constitución o Carta Magna, como ustedes le quieran llamar, en la cual dice que todo individuo y ser humano deben ser tratados por igual, sin importar tu raza, tu religión, muy importante, tu sexo, tu clase social, tu educación, tu trabajo. Deberíamos ser tratados por iguales. Eso es un derecho natural simplemente por haber nacido. Y lo que están tratando de hacer es cambiar igualdad por equidad y perspectiva de género. Por favor, recuerda regalarme un like, suscríbete para ver nuevos episodios y me encanta conocer todas sus opiniones. Ahora bien, lo que el feminismo está tratando de hacer es que ya las leyes no sean igualitarias, que de manera extraoficial ya no lo son, porque claramente vivimos en un matriarcado. Creo que nadie puede discutir eso. Aunque seas mujer, no puedes discutir que no vivimos en un matriarcado cuando las leyes benefician, es decir, una figura de autoridad nos ha impuesto un claro beneficio hacia las mujeres sobre el hombre. Si no, vean los divorcios, vean temas de custodia infantil, cuotas laborales de género, etc. Creo que no podemos discutir el tema que vivimos en un matriarcado, pero todo ha sido gracias a subconscientemente o a través de mensajes de mercadotecnia por parte del feminismo. Lo que están tratando de hacer, de ponerlo en las leyes por escrito, es muy grave y por supuesto que afecta tus derechos, afecta tus libertades, porque el día de mañana, en lugar de decir, en teoría se le va a dar la custodia infantil a los niños a quien se lo merezca y pueda proteger más a los niños, porque en teoría lo hacen para proteger a los niños cuando en realidad protegen a la mujer, ahora va a estar por escrito. Va a estar por escrito que tú como hombre no tengas ninguna autoridad o ningún derecho sobre tus hijos o el divorcio. En mi país incluso están tratando de que cuando una pareja compre una propiedad privada, por ley se tenga que poner el nombre de la mujer. Eso ya es muy grave,
porque ya no están poniendo esta equidad por ley. Busca en mi video anterior, y si no, quédate hasta el final y ahí te van a aparecer los cuadritos para buscarlo. Vas a poder encontrar el video en donde explicamos con claridad la diferencia entre equidad, igualdad, justicia y perspectiva de género. Pero es gravísimo. Necesito que tú te des cuenta de lo grave que sería cambiar igualdad en la ley, en las constituciones, por equidad o peor, perspectiva de género. Que perspectiva de género en teoría sería perspectiva hacia los hombres y perspectiva hacia las mujeres. Pero hoy solo vemos hacia las mujeres, en donde todas las mujeres son víctimas, todas las mujeres sufren, todas las mujeres merecen ser más que el hombre. Entonces, claro que sí te afecta. A través de la agenda global de la ONU, de las Naciones Unidas, están tratando el feminismo de cambiarnos, de confundirnos entre igualdad y equidad, y que a todo le agreguemos perspectiva de género. Incluso hay propuestas de ley en el mundo occidental, incluyendo en mi país, en donde están tratando de que las mujeres ya simplemente no vayan a prisión. Sin importarle lo que hayan hecho, no vayan a prisión. Si es un delito grave, que vayan al psicólogo, porque seguramente tienen algún tipo de trastorno. ¿Se imaginan que ya no exista cárceles para mujeres? Me parece terrible. ¿Y la igualdad? O si no hay prisión para mujeres, las mujeres textualmente van a poder quitarte la vida y tú no vas a poder decir nada. Es muy, muy grave. Entonces, por supuesto que te afecta la agenda global en tu vida. Y más allá, no solo tu vida, la de tus hijos, porque la agenda global es 2030 y en estas semanas se está firmando la del 2045, que refuerza todo lo del 2030. Recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro, se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. En mi perfil vas a poder encontrar un link que te va a llevar directamente a la tienda de tu país, de mi editorial. Ok, mano, entendido. Sí me puede afectar a mí y a mis hijos. ¿Qué? Pero yo no soy un diplomático, yo no soy un presidente o un primer ministro. No hay nada que yo pueda hacer. Estás en lo incorrecto. Evidentemente lo primero que tienes que hacer es seguirme y ver mis videos para que te enteres de toda esta información. Pero más allá de eso, cuestiones a tus políticos. Veas cómo empiezan los políticos a hablar de equidad en lugar de igualdad. Que veas lo que está pasando en la ONU. Que empieces a tener conversaciones con tu grupo social. ¿Por qué hoy en día es tanto tabú, especialmente como hombre, de hablar de igualdad? ¿Por qué si un hombre inmediatamente se queja del feminismo malentendido de hoy en día? Que recuerden que el feminismo es simplemente igualdad, que no haya diferencias entre hombres y mujeres, entendiendo que somos diferentes, igualdad en derechos y obligaciones. Entonces, ¿por qué hoy en día es tabú? Y en discusiones sociales, date cuenta con tus amigos, especialmente si hay una mujer presente. Podemos hablar de religiones, de política, de lo que ustedes quieran, pero en el momento que se habla de temas de feminismo, no, cállate, eres un misógino, eres un machista. No lo eres. Hombres y mujeres debemos hablar con el mismo respeto entre nosotros y hablar de qué sí es feminismo, qué sí es igualdad y qué es misandria o qué es matriarcado. A ver, si estamos hablando, las mujeres en Medio Oriente son ciudadanos de segundo. Claro, ahí sí vale la pena ser feminista. O que las mujeres en Medio Oriente no puedan estudiar, o que solo les puedas ver los ojos. O ya hay un país, Afganistán, en donde prohibieron que las mujeres hablaran en público. Eso está bien del feminismo. Estamos hablando de igualdad. Pero hay ocasiones que nos gustaría agarrar a todas las feministas y mandarlas para allá, ¿verdad? ¿Por qué no podemos hablar usando criterio, sin insultarnos, sobre toda la misandria que estamos viviendo? Si quisiéramos ver un mundo igualitario, deberíamos ver 50% de hombres con la custodia infantil de los hijos, ¿o no? ¿O por qué en el momento del divorcio el hombre tiene que pagar? ¿Eso no es igualitario? ¿O por qué está bien visto que las mujeres tengan relaciones mercantiles con hombres? Porque hoy en día el romance es dinero. Hoy en día las mujeres simplemente quieren tener un hombre con dinero. Pero eso técnicamente es violencia económica. E incluso por la ley.
Un hombre que abiertamente diga que está con una mujer por su dinero, eso es violencia económica, pero no pasa al revés. Entonces, claro que hay algo que puedes hacer. Lo que tú tienes que hacer es empezar a ver información, seguir lo que está pasando en el mundo y hablarlo socialmente. Criticar a tus políticos, empezar a decirles, ok, mucho feminismo, ¿y el masculinismo para cuándo? ¿Para cuándo vamos a ver un mundo igualitario? Hablar con tus amigos, tus amigas, hablar entre hombres y mujeres de lo que está pasando. Muchas gracias, yo soy Manu, esto fue El Feminista en Misandria, nos vemos en el próximo capítulo.